Entonces, como les decía, vamos a grabar esta sesión. Aquí tenemos presentes una estudiante, ¿cierto? Así que hola, hola, ahí estamos, perfecto. Y para comenzar hoy día, entonces, les voy a presentar, vamos a compartir aquí la pantalla. Déjenme poner acá, exacto, ahí. Entonces, ahí debiera estar, déjenme, déjenme buscar mi mouse. Acá. O sea, mejor el mouse para que se pueda ver bien lo que quiero presentar. Entonces veamos ahí. Entonces ahí déjenme compartirle. Entonces les comparto la pantalla. Y hoy día entonces, ¿qué es lo que hoy día qué vamos a ver? Aquí voy a compartir pantalla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ir cerrando un poquito este último ciclo, este último ciclo del curso, y vamos a ver un resumen un poquito del curso, pero en esa misma idea de resumen del curso vamos a introducir, como ya tenemos todos los conceptos, tenemos todas las cosas ya adquiridas, herramientas de evaluación, hemos visto indicadores, ¿cierto?, de rentabilidad. Hemos visto otros métodos. La semana pasada ustedes vieron un método de focus group también, de cómo evaluar proyectos a través de focus group. Antes hemos visto también la evaluación multicriterio, hemos visto varias cosas de herramientas. Hemos visto también conceptos. Acuérdense que hemos visto conceptos, qué es un proyecto, cómo se hace un diagnóstico. Hemos visto también otras cosas, participación ciudadana, hemos visto hartas cuestiones, ¿cierto? Y teniendo todo esto, hoy día, en este ciclo que comienza, lo que vamos a buscar es que ustedes programen un proyecto. Programen un proyecto significa acordarnos de ciertas cosas, que vamos a revisar ahora, pero también ir pensando en el ciclo de vida del proyecto. ¿Cuáles van a ser las etapas? ¿Y por qué lo digo? Porque ustedes al final de este mes tienen que entregar una entrega que es programar un proyecto en términos de evaluación de proyecto. Tienen que ver un diagnóstico inicial, tienen que ver algunas propuestas de solución, tienen que ir avanzando en un modelo de gestión, a ver si es que el proyecto tiene rentabilidad o no, ver alternativas de proyecto bajo los casos que ustedes estaban analizando en grupo. Entonces, la prueba 3, acuérdense, va a ser eso, va a ser ver cada proyecto que ustedes están desarrollando en el marco del curso, con todo lo que hemos llevado hacia atrás, ¿ya? Acuérdense que la prueba 3 ya está disponible en el navegador, ustedes ya lo tienen ahí, y también tienen que hacer una tarea 3. ¿Se acuerdan que yo les decía que era respecto a una reflexión del focus group de la semana pasada? ¿Ya? Entonces, esta clase hoy día se divide en dos partes. Una primera parte la vamos a ver hoy, la siguiente parte la vamos a ver el miércoles. Y agradecemos también ahí a Pablo que nos ayudó un poquito con el contenido. ¿Ya? Entonces, miren acá, ¿de qué se va a tratar? Entonces, fíjense, ya vamos a empezar con este concepto de programación de un proyecto. Ustedes ya saben todo lo que hemos pasado en este curso, ¿cierto? Ya sabemos todo, sabemos que algunos conceptos, sabemos herramientas. Si tuviéramos que nosotros programar un proyecto, nos pasan un proyecto, ¿qué es lo que debiéramos hacer para programarlo, para ponerlo en tiempo, para ponerlo en recursos, para evaluarlo, etcétera? Entonces, para ello vamos a dividir esta clase en dos partes. Primero vamos a recordar algunos conceptos, ¿cierto? Vamos a hablar del ciclo de vida y vamos a terminar con el concepto de evaluación de proyectos para recordar lo que tenemos que presentar para la entrega 3, para la prueba 3. Y el miércoles vamos a revisar algunas cosas que creo que son relevantes para la dirección de proyectos. Cuando ustedes tienen que programar un proyecto, tienen que poner una carta Gantt, tienen que poner actividades, tienen que poner responsables, tienen que buscar la ruta crítica. Por eso es que es importante tener conciencia también en este curso de herramientas de planificación y control de proyectos, ¿ya? Porque ustedes no solamente van a evaluar un proyecto, ustedes también van a ir analizando cuáles son sus recursos, cuáles son sus tiempos disponibles, dónde está el responsable de esa tarea, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver alguna herramienta el día miércoles. ¿Ya? Entonces, primero, algunos conceptos para recordar. Entonces,
primera pregunta para ustedes que están aquí presentes, ¿cierto? Para quienes nos acompañan, ahí después voy a compartir esta clase que está siendo grabada, ¿ya? Entonces, primero, recordar qué es inversión, ¿ya? Entonces, si yo les pregunto, ¿qué es inversión? ¿Qué se les viene a ustedes a la mente de inmediato? ¿Se acuerdan los conceptos de inversión? Que los vimos al principio del curso. Cuando yo parto un proyecto, yo les doy un proyecto. Ustedes tienen que hacer un tren Santiago-Valparaíso. Inversión. ¿Qué es lo que se les viene a la mente al tiro? Lo primero, monto de dinero, capital, ¿cierto? Tal como dice acá, ¿se fijan? Inversión, tal como dice ahí, ¿se fijan? Inversión es, en términos económicos, y hace referencia a colocar capital. O sea, ustedes van a tener que ir a buscar inversionistas. Y por eso es importante quiénes pueden ser los interesados en el proyecto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los stakeholders? ¿Quiénes son los interesados? El Estado, es una concesionaria, un privado, son el alcalde, es una empresa que va a prestar servicio a otra empresa que se interesa en este proyecto. ¿Quiénes son los que van a entregar ese capital inicial? Entonces, es el capital que hace referencia a una operación, a un proyecto o iniciativa empresarial, pues. ¿Ya? Pensando en proyectos relacionados a empresas, ¿cierto? Pero miren lo importante, la persona que invierte quiere después recuperarlo, ¿cierto? Y esa recuperación de capital es con intereses. Tú no quieres que el capital que recupere sea el mismo que tú pusiste, desde el punto de vista empresarial, ¿cierto? Tú quieres que de alguna manera se genere un interés. Y ahí aparece el concepto, mire, ganancias, ¿ya? Y ahí viene el concepto importante de por qué evaluamos proyectos también. Porque tú quieres ver que haya un proyecto que sea rentable. Ahora, acuérdense, vamos a verlo más adelante, rentable socialmente, rentable privadamente, financieramente. Pero importante, acuérdense esos conceptos. Ustedes son inversionistas, van a querer poner capital en un proyecto, pero naturalmente van a querer que eso retorne. Y eso retorne con un interés adicional. Ese interés puede ir a la sociedad como proyecto social, de beneficio social, o puede ir al privado directamente financieramente, un local comercial. Ganó más plata. Listo. ¿Cierto? Eso es análisis privado, ¿cierto? Análisis financiero privado. ¿Ya? Entonces, miren todo lo que sale detrás de la inversión, ya para que ustedes se vayan acordando. Miren, sigamos. Y recordar entonces qué es lo que es proyecto. Acuérdense lo que es proyecto. Entonces, fíjense, proyecto, miren lo importante, esfuerzo sistemático para generar una capacidad de solucionar un problema. En ingeniería estamos acostumbrados mucho a solucionar problemas y muchas veces es como solución, proyecto, solución, proyecto. Y aquí viene lo interesante. Van a aparecer objetivos que tenemos que cumplir, recursos, limitaciones de espacio y tiempo. O sea, cuando ustedes resuelvan un problema, si yo les digo vamos a hacer un tren de Valparaíso a Santiago, tienen que tener una proyección en tiempo, una proyección de espacio. ¿Qué espacio ocupa esto? Vamos a necesitar expropiar el lugar, tenemos espacio suficiente para poner los terminales de los trenes. ¿Qué calles van a estar afectadas? ¿Qué cruces? ¿Qué ciudades van a estar afectadas o beneficiadas? Es un tema espacial también. Y un tema de tiempo. Tiempo en la construcción, tiempo en la operación y, por cierto, antes de eso, tiempo del diseño. ¿Cuánto me voy a demorar? ¿Cuántos procesos necesito para llegar recién a poner la primera piedra? ¿Se fijan? Todo eso está detrás de un proyecto. Entonces, es un esfuerzo sistemático porque va paso a paso. ¿Ya? Entonces, muy importante ir acordándose de estos conceptos. El proyecto muchas veces busca una solución inteligente, pensando, miren lo interesante, en la necesidad humana, pensando en aprovechar una oportunidad de negocio. Entonces, aquí es súper relevante la necesidad local. Si yo hago proyectos que no incorporan esa dimensión, el proyecto probablemente no va a cumplir el 100% de las expectativas. Va a estar abandonado, no va a ser una solución efectiva, en fin, etcétera. Entonces, acá viene toda la importancia de que los proyectos no es solamente una gran idea, tiene que estar aterrizado a la situación actual, a lo que pasa en el lugar. Y esa situación actual es lo que nosotros llamamos diagnóstico. Y ese diagnóstico tiene que recoger lo que las personas están necesitando, ¿ya? Y yo, ¿qué voy a hacer? Desde el punto de vista como evaluador, evaluadora, tengo que proyectar recursos, recursos humanos, no humanos, organización temporal de esos recursos, cómo los voy a posicionar, qué especialidades tengo. Imagínense un proyecto complejo, proyecto, por ejemplo, de tren, tiene que mover pavimento, tiene que mover vías, tiene que expropiar terrenos,
tiene que mover hidráulica, los canales de agua, tiene que mover infraestructura, tiene que mover electricidad. Entonces, muchas líneas de proyectos, ¿se fijan? O sea, un proyecto no es solamente una gran idea, ¿se fijan? Cuando es de infraestructura de transporte es un gran desafío. Y muchas veces significa tener una buena organización, como dice abajo, ¿se fijan? Una organización que coordine, porque va a tener múltiples actores. Va a estar el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Obras Públicas. Acá en Chile tenemos, acuérdense, muchos actores detrás. A nivel ciudadano tenemos organizaciones civiles, a nivel municipal tenemos los municipios, a nivel regional, acuérdense, tenemos los CORE, ¿cierto? Los consejos regionales, tenemos el GORE, el gobierno regional. Hay una serie de entidades que son muy complejas y que tenemos que ir incorporando y obviamente tienen sus límites operativos. El MOP te va a decir, yo me encargo solamente de vías que son interurbanas. El Ministerio de Transporte va a decir, no, yo me encargo de esto que está acá. El Ministerio de Vivienda te va a decir, yo me encargo de lo urbano solamente. Entonces, va a haber limitaciones naturalmente de la organización, pero como yo junto todo eso, ahí hay un concepto que es liderazgo. Cómo yo lidero proyectos tiene que ver con la capacidad que tengo de coordinación. ¿Ya? Miren, interesante, gestión de proyectos, muy importante. Y pasemos a la siguiente diapo. ¿Qué es un proyecto entonces ahora de inversión? Mezclamos los dos conceptos, inversión, proyecto, los dos juntos. Y naturalmente ahí aparece el concepto de que yo voy a asignar recursos, ¿cierto? A través de aportes financieros para solucionar un propósito, para buscar que un proyecto se logre, ¿cierto? Para buscar que se genere un bien o un servicio, algo que realmente solucione el problema. ¿Se fijan? Y obviamente va a haber un beneficio, que puede ser privado o puede ser social. Entonces, cuando yo pongo el concepto de proyecto y le incorporo la variable inversión, o sea, un proyecto de inversión, yo voy a ver de alguna manera la asignación de recursos, voy a buscar los aportes financieros, voy a pensar en los bienes de capital y voy a pensar siempre que voy a estar solucionando un problema. Un problema, voy a generar un producto nuevo, un servicio nuevo, pensando que eso me va a dar una retribución. Miren cómo voy agrupando las variables. ¿Ya? Teniendo en cuenta eso, me paso al siguiente punto que vamos a ver hoy día en clase. Siempre es importante que ustedes tengan en cuenta el ciclo de un proyecto. Si yo les digo ciclo del proyecto, ¿qué les viene a ustedes a la mente? Una palabra, por ejemplo. Inicio y fin. O sea, hay una temporalidad. Yo un proyecto no lo parto al tiro ejecutando, no, es imposible, tiene su tiempo. Y aquí viene la pregunta que siempre decimos, ¿por qué los proyectos demoran tanto? Porque hay muchas etapas. Entonces, miren acá un poco. Un proyecto parte de una idea. Tengo una idea de conectar Santiago con Valparaíso. ¿Cómo? Voy empezando a ver opciones. Opciones de preinversión. En la preinversión voy viendo, por ejemplo, las alternativas de proyecto. Voy viendo qué me conviene, cuáles son las condiciones del entorno, etcétera, etcétera. La inversión, ahí ya pongo los recursos. Ahí voy a construir, ¿cierto? De alguna manera viene la ejecución o el ejercicio mismo, ¿cierto? Entonces, y después viene la evaluación y control. Miren todos los procesos. Ustedes como ingeniero en transporte, pueden participar de cada uno de estos procesos. Miren qué relevante. ¿Cuál creen ustedes que es el proceso más complejo de todos estos que están acá? ¿Qué creen ustedes que es como el más complejo? La evaluación de la preinversión, justamente. Está entre esto y justamente la inversión. Ahí está todo el proceso. Pues claro, porque construir, yo tengo los procesos ya ordenados. Me puedo demorar un poquito más si tengo eventualidades, ¿cierto? Días de lluvia, o un proyecto se atrasó tal vez porque se demoró más tiempo en llegar ciertos materiales, o de repente, no sé, falló alguna maquinaria, o más tiempo en expropiación y tal vez demoré un poquito más en iniciar cierta obra. En la evaluación y control puedo tener protocolos, ¿cierto? Puedo tener control de un hito, ¿cierto? Un hito es quien te inspecciona la obra, puedo ver la evaluación del proyecto mismo con indicadores, ¿cierto? Pero justamente está en cómo evalúo la alternativa, cómo le pongo diseño en inversión. ¿Cuál es el diseño? El diseño de ingeniería.
Ahí justamente está la dificultad. Ahí es donde tengo que ponerle más energía. La idea, siempre podemos tener ideas, las ideas están abiertas, ¿cierto? Se pueden manejar, se puede eliminar una idea, volver con otra. Es más rápido. Pero justamente acá al medio está el gran tema. Y por eso, en gran medida tenemos que de alguna manera enfocarnos en la preinversión, ¿cierto? Como ustedes bien dicen. Y la preinversión agrupa de alguna manera, ya partes tú de la idea, ya avanzas en la idea. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer en preinversión? El perfil. El perfil, ¿qué es lo que dice? Un trazado en planta, dónde va a ir el proyecto y de alguna manera algunos detalles de costo. Ese es el perfil. Análisis de perfiles, representación del proyecto en planta, de mirado desde arriba, pueden tener algunos cortes, ¿cierto? Algunas vistas, vista lateral, vista de algún lugar específico. Entonces, el perfil va a mirar eso y va a mirar costos aproximados. Va a hacer cierto análisis de rentabilidad rápido, beneficio dividido en costo. Es como, ¿vale la pena o no vale la pena hacer? Entonces, cuando yo paso del nivel de perfil, yo paso a prefactibilidad. Y en prefactibilidad yo veo ya alternativas de proyecto. El proyecto uno, el proyecto 2, el proyecto 3, que solucionan un problema. ¿Se fijan? Entonces, la prefactibilidad, yo voy a analizar alternativas de proyecto y voy a llegar después, de alguna manera, a decir, este es el proyecto que yo quiero. Y ahí entonces veo si ese proyecto tiene factibilidad. Cuando veo ese proyecto tiene factibilidad, paso a la siguiente etapa que es de inversión. Y la inversión es diseño, fuertemente diseño. Diseño de ingeniería, especialidades, la hidráulica, lo que son las aguas, por ejemplo, agua servida, agua por ejemplo, de agua lluvia, ¿cierto? Por ejemplo, canalización de las aguas, todo lo que tenga que ver con temas ambientales, por ejemplo, estudios de impacto ambiental, todo eso es diseño, fuertemente diseño, ¿se fijan? Tema electricidad, por dónde van a ir las catenarias de este tren, por ejemplo, es un tren subterráneo, un tren abierto, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con diseño, van a haber expropiaciones, diseño geométrico, diseño de camino, diseño de vialidad, todo eso va ahí en diseño. Mucho diseño. Entonces aquí después va a ir la siguiente etapa. ¿Se fijan? Y entonces cuando pasan después de la inversión, pasan a la operación. Entonces, acuérdense, en preinversión vemos, pasamos ya de la idea, vemos perfil, prefactibilidad y factibilidad. Entonces vemos los estudios de demanda, todas esas cosas vemos acá. ¿Se fijan? Entonces, lo que yo les voy a pedir en la prueba 3 es que ojalá ustedes avancen en preinversión. Eso es lo que ustedes van a revisar. Yo no les voy a pedir un diseño de ingeniería de detalle, que eso es mucho más avanzado, pero yo les voy a pedir que ustedes al menos tengan una representación del proyecto en planta, vean qué están resolviendo, cuáles son los potenciales beneficios y los costos, ¿se fijan? ¿Cuáles son las alternativas de proyecto que solucionan el problema? Verifiquen cuál es la prefactibilidad de cada solución, cuál es la que ustedes elegirían. Eso esperaríamos para la prueba 3, ¿se fijan? Incorporarle algún modelo de gestión, incorporarle, por ejemplo, no sé, algún otro análisis que ustedes consideren. ¿Se acuerdan que pasamos FODA, pasamos hartos métodos? Entonces, todo eso es evaluación de proyectos, todo eso lo tienen que ir incorporando, ¿ya? Entonces, si se fijan en la preinversión, ustedes pasan por todo esto, miren, pasan por un análisis del problema, un diagnóstico, bien importante, un diagnóstico de esa situación actual. ¿Qué es lo que hay en ese lugar? Para eso, ustedes avanzan a un esquema de lo que hay en el entorno, el uso de suelo, las vías importantes del sector, si hay puerto, si hay cercanía al mar, eh, el estudio de demanda que aparece ahí, la oferta y la demanda, qué disponibilidad tengo de terreno. Todo eso ustedes lo analizan en un diagnóstico, ¿se fijan? Identifican después en una siguiente etapa, en prefactibilidad ya, ustedes identifican las diferentes alternativas de solución. Esto es la solución 1, la solución 2, la 3, la 4, y optimizan los recursos, obviamente. Van buscando qué es la mejor solución. No, mira, ¿sabes qué? Este mejor trazado va por acá. No, mira, mejor hacemos un servicio complementario por acá. Vamos a hacer intermodalidad con buses. No, el modelo de gestión va a estar asociado a que el Estado ponga el 100% de los recursos. O no, miren, mejor vamos a hacer un sistema de conexión con turismo. O tal vez el tren va a ser simplemente carga y va a traer los contenedores del puerto y los va a llevar a Brasil, pues.
y va a pasar por Santiago. O sea, son alternativas de proyectos que van solucionando el problema, ya van con la optimización de los recursos. De alguna manera estimamos los costos, se fijan en la alternativa, los beneficios, ustedes ya saben calcular beneficios, han estado metiéndose en eso, incorporan indicadores, por cierto, ustedes saben incorporar indicadores, y finalmente ustedes eligen la solución final. Entonces, finalmente terminan eligiendo cuál es la alternativa final, y esa le dan el estudio más fino, ¿cierto? Y eso con eso y ustedes ya pasan la factibilidad. Todo eso es preinversión, es harta pega, se fijan, es harto que hay que evaluar. Entonces, una evaluación de proyectos de transporte incorpora todos estos elementos, ¿se fijan? Que ustedes lo tienen que ir incorporando, ¿ya? En preinversión, ustedes todavía tienen que ir analizando el tema de los recursos. Miren estos gráficos que aparecen acá. La línea que ustedes ven, ahí la línea verde, habla un poco de la incertidumbre. ¿Se acuerdan que lo vimos? Riesgo, incertidumbre, ustedes ya saben un poquito esos conceptos. A medida que yo parto el proyecto con una primera idea, hay más o menos incertidumbre al principio. ¿Qué creen ustedes? Cuando yo parto con una idea, ¿ustedes saben lo que va a pasar mañana o pasado? No. Por lo tanto, la incertidumbre es muy alta. A medida que yo avanzo el proyecto, la incertidumbre va bajando porque efectivamente yo le voy poniendo cosas concretas. Ya no tengo 4 alternativas, tengo una después. Y de esa alternativa yo elijo la mejor. O sea, elijo los detalles mejores para que sea la mejor alternativa y voy cada vez bajando la incertidumbre. Entonces, pregunta para ustedes, ¿al principio tengo más o menos incertidumbre? Más, ¿cierto? Al final del proyecto, cuando yo estoy ya avanzando en factibilidad, tengo menos, ¿cierto? Porque ya sé cuál es la solución que voy a elegir, sé los costos más aproximados, ya los tengo más ordenaditos, lo tengo todo. Perfecto. Contrario a eso, los recursos. Al principio del proyecto, ¿los recursos son más o menos? Menos. Siempre yo tengo una idea, quiero conectar Valparaíso con Santiago, no he gastado nada. No he puesto nada de capital todavía. ¿Se acuerdan de la inversión? No he puesto nada de inversión. Voy a necesitar una alta inversión al principio para ir compensando mes a mes todos los gastos que van a ir subiendo. A medida que los proyectos avanzan, yo tengo más gastos. Y por tanto, es súper importante ir definiendo los recursos, optimizando funciones, optimizando actividades. Lo vamos a ver en la clase del miércoles. Tengo que tener actividades que puedo hacer en paralelo para optimizar, naturalmente. Si espero que la actividad que viene antes, tengo que esperarla para que termine para avanzar a la otra, estoy perdiendo recursos. ¿Se fijan? Optimización de recursos, tengo que saber utilizar. Entonces aquí, recordar un poquito. Entonces, yo esperaría, como ustedes bien dicen, a medida que avanzo desde la idea hasta la factibilidad, mis recursos sean mayores y mi incertidumbre baje. Miren lo importante para que ustedes tengan esos análisis conceptualmente pensando para que lo implementen en sus proyectos. Yo esperaría que ustedes entreguen resultados que a medida que avanzan en la complejidad del proyecto, los recursos sean mayores. ¿Se fijan? Las tasas, de alguna manera, de flujo, de caja, ¿se acuerdan la caja? Cuando ustedes dicen, ¿cuánto me va a entregar este proyecto? Eso es importante, el flujo de caja tienen que analizarlo muy bien para ir mostrando muy bien cómo va a ser el retorno de ese proyecto en términos de recursos. ¿Ya? Una vez que tenemos la preinversión, pasamos a la inversión. O sea, ya tenemos elegido ya el proyecto, tenemos la factibilidad, pasamos ahora al diseño y, por cierto, a la ejecución. Entonces, ustedes ya tienen el diseño ya con todo el nivel de detalle. Acuérdense acá están todas las especialidades, desde la hidráulica, la eléctrica, la ambiental, todo, oceanografía, vialidad, tránsito, por cierto, todo, está todo aquí. Porque tiene que estar toda la especialidad, porque yo tengo que entregar planos con todo el detalle. ¿Ya? Entonces, acá es súper importante esta tecnología por ejemplo, estas herramientas como BIM, que permite construir todo en un mismo plano, por ejemplo, toda la especialidad en un mismo lugar. Y yo al ejecutar, tengo que tener todo el equipo funcionando perfecto. Las máquinas, las personas construyendo, las personas que están ahí inspeccionando la obra, tiene que estar todo ordenado. Y por cierto, en todo proceso tiene que haber participación ciudadana. Si no tengo participación ciudadana, los proyectos quedan cojos, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, imagínense, en inversión
están todas las especialidades, el detalle de la obra, los requerimientos de los equipos, la maquinaria, cantidad de recursos que voy a utilizar. ¿Se fijan? Entonces, eh, es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. O sea, acuérdense, la inversión al menos tiene dos grandes etapas: diseño, ejecución. Eso es lo importante que ustedes tengan en cuenta acá. Paso primero a diseño, sigo con ejecución. Una vez que tengo la ejecución armada, paso a operación. Claro, ya terminé, ¿cierto? Terminé, ahora puedo operar el proyecto, puedo hacerlo funcionar. ¿Se fijan? Y en la operación, yo nunca tengo que olvidar también el mantenimiento, el control. ¿Cómo mantuve esa obra? ¿Cómo la mantengo en el tiempo? ¿Quién la va a mantener? Aquí es súper importante que ustedes tengan en sus proyectos finales de este curso el modelo de gestión. ¿Quién va a ser el que va a mantener este espacio? Si yo construyo un tren Valparaíso-Santiago, para seguir con el mismo ejemplo, ¿quién lo va a mantener? ¿El puerto? Porque va a llevar carga, va a ser un operador externo, va a ser F Valparaíso, va a ser F Central, va a ser, ¿quién va? ¿Va a ser el Metro de Santiago? No, va a ser una unidad distinta, va a ser una concesión. ¿Se fijan? Ah, miren, va a ser, entonces lo va a operar del punto de vista pasajero, F Valparaíso, porque está en la región, etcétera. Pero desde el punto de vista carga, vamos a hacer un consorcio nuevo, donde va a haber otra empresa que va a estar acá. O no, va a ser el mismo Estado, a través de una unidad especial que se construye. Ok, ya. ¿Y qué gastos van a tener de mantención? ¿Cada cuánto se va a mantener? ¿Qué especialidades se mantienen? Etcétera, etcétera, etcétera. Es muy complejo, pero es súper necesario. Entonces, fíjense, en operación yo tengo que preocuparme de que el bien o servicio tenga de alguna manera el cumplimiento que yo estipulé al principio. O sea, que cumpla de nuevo los objetivos. Si pierdo ese objetivo, estoy perdiendo el nivel de servicio. Estoy entregando menos beneficio que el que proyecté. Miren qué interesante. Si yo planifiqué que este proyecto me iba a solucionar estos problemas, al final termina siendo perjudicado las personas. Estoy entregando un desbeneficio. ¿Te fijas? Entonces, es muy importante que la operación, ustedes cumplan ciertos indicadores. Para la prueba 3, para esta entrega de trabajo, ustedes pueden poner qué indicadores quieren revisar en la mantención. Por ejemplo, indicadores que tienen que ver con el servicio. No sé, por ejemplo, tiempos de viaje, velocidades, densidades, no sé, comodidad, seguridad. Son indicadores que me permiten ver la operación, que esté en buen funcionamiento. ¿Se fijan? La cantidad de tiempo que espera la persona en el paradero, en la estación, cuántos containers estoy trasladando por día, frecuencias. Entonces, la operación es muy importante. ¿Ya? Y miren lo interesante. Si de alguna manera todo esto lo ponemos en perspectiva en la toma de decisiones, es súper importante que todo se da en gran medida en la preinversión, porque es clave la preinversión porque yo puedo postergar un proyecto o de alguna manera abandonar el proyecto, dependiendo de mi indicador. Yo analizo la idea y digo, esta idea es rentable, lo postergo la idea para un próximo año. Acuérdense cuando el TIR no te está dando, tú lo que estás diciendo de alguna manera, me conviene más guardar esa plata en el banco, ¿cierto? Que me va a dar más interés, me va a dar me va a dar más rentabilidad, pues acuérdense que el TIR es esa tasa interna de retorno. ¿Te está rentando o no ese proyecto? ¿O te conviene dejarlo en el banco? Entonces, postergo mejor ese proyecto, ¿no? Dejémoslo esperando un año más, a ver si las condiciones de demanda, de oferta, condiciones del entorno, qué sé yo, tal vez cosas más críticas ambientales, requerimientos específicos, tal vez se solucionan y podemos tener tal vez el proyecto con mejor indicador el próximo año. O abandono, porque definitivamente el VAN, acuérdense, el VAN es el valor actualizado neto, el flujo de caja. Significa que al final del ciclo de vida del proyecto y de haberlo cumplido, de cuando esté en funcionamiento ya, cuando esté en operación, significa que al final me está entregando menos lucas. O sea, lo que hablamos, el proyecto de inversión, yo puse un capital inicial y cuando termine el proyecto, cuando ya termine su ciclo de vida, me está entregando menos lucas de vuelta, entonces no, el VAN es negativo, no me está, entonces yo abandono el proyecto. ¿Se entiende? Entonces, los indicadores de rentabilidad sociales y privados nos ayudan con mucha fuerza a postergar un proyecto, a abandonarlo en edad temprana. Eso es mucho mejor que esperar al final del proyecto, obviamente. Cuando ya estoy al final en inversión, eliminar un proyecto, abandonarlo, es muy costoso. Ya estáis metido adentro.
¿Se fijan? Muy importante para que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Se fijan? Desde la idea hasta la factibilidad es muy importante esto de jugar adecuadamente con el postergar o abandonar con los indicadores que tengo disponibles. ¿Ya? Por ejemplo, yo les podría pedir ahora en la prueba 3 que ustedes incorporen cuál es el FODA, cuáles son las fortalezas, las oportunidades, ¿cierto? Las amenazas, ¿cierto? De alguna manera que permita identificar estos potenciales riesgos, ¿cierto? Y obviamente las debilidades, ¿ya? Entonces, y por último, en esta clase les quería transmitir que en definitiva también tenemos este concepto de evaluación social. Tómenlo como parte importante de este curso, internalícenlo en esta etapa, vayan practicando, vayan jugando con su proyecto. La evaluación de proyecto en general, recuerden que tienen que ustedes analizar costos y beneficios. Esa es la gracia de la evaluación de proyecto. Cuando esa evaluación de alguna manera es social, hablamos de evaluación social. Cuando es privada, recuerden, es porque estamos financieramente a un privado evaluándole el proyecto. Entonces, ¿por qué tenemos que evaluar? Bueno, porque obviamente no podemos gastar más de lo que tenemos, porque queremos optimizar, porque queremos ver la forma de ser más eficiente con los recursos. De eso se trata. Queremos jerarquizar, queremos buscar que los recursos obviamente no pueden ser para todas las personas muchas veces, tenemos que focalizar, tenemos que buscar la manera de aprovechar los recursos para solucionar los problemas y generar un valor agregado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante? Como les decía, acuérdense, esto es un mensaje muy importante para el curso. Evaluación privada se entiende como evaluación financiera. ¿Ya? Un restaurante quiere evaluar financieramente si es rentable. Eso es evaluación financiera. Por ejemplo, un proyecto de tren Valparaíso-Santiago es una evaluación social. ¿Por qué? Porque aparte de que tener probablemente recursos públicos o privados, repercute en la sociedad. Usa bienes públicos, usa un transporte público, es otra manera de entender, ¿cierto? Tiene que ver con esto de el impacto que genera el proyecto. ¿Ya? Entonces ahí, acuérdense esas dos cosas. Ustedes pueden hacer en este proyecto de entrega 3 pueden hacer evaluación privada, pero también evaluación social. ¿Ya? Las dos cosas. ¿Ya? Ustedes pueden elegir dependiendo de sus proyectos. ¿Ya? Y miren lo complejo que es. O sea, no es fácil hacer esta evaluación. Yo voy a partir con una evaluación social. Acuérdense que lo vimos, ¿cierto? Los precios sociales. Acuérdense los precios sociales. Van a haber externalidades, van a haber efectos indirectos. eh, por ejemplo, no sé, algún beneficio, alguna plusvalía, algún tiempo adicional que de repente no consideramos que puede ser un desbeneficio, algún efecto indirecto, mayor seguridad. Son efectos que tienen el proyecto desde el punto de vista social. Pero también hay costos de inversión, costos de operación. Acuérdense lo que hablábamos de la prueba 2, ¿se acuerdan el costo de la operación del transporte? ¿Cuánto gasto en benzina? ¿Cuánto gasto, por ejemplo, en combustible, o sea, en lubricante, en la mantención de los vehículos? ¿Cuánto el valor del tiempo? También lo podemos ver como beneficio, el valor del tiempo asociado a estos impactos, el ahorro de tiempo, el ahorro de combustible, ahorro de gasto, ¿cierto?, de operación, ¿se fijan? Y eso me va a dar un flujo social. Y ese flujo social lo voy a analizar con el BAN, con el TIR, ¿cierto? Lo voy a ir analizando con los indicadores que ya ustedes conocen, con el beneficio dividido en el costo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esta incertidumbre? Voy a hacer análisis, por ejemplo, árboles de decisión, voy a hacer escenarios de sensibilidad. ¿Se acuerdan qué pasa cuando estoy justo ahí en un punto crítico? Porque el TIR está muy cerca de mi 6%. Entonces, tengo que hacer estos otros análisis. El punto de inflexión, dónde cambia esta curva, ¿cierto? Hay muchas cosas que vimos en el curso. Y por cierto, ustedes también, dependiendo del proyecto, pueden hacer una evaluación privada. Esa evaluación privada tiene que ver directamente con el mercado, con la oferta y demanda, ¿cierto? Una oferta y demanda de tus clientes, segmentación de clientes, qué es lo que es primero tu producto, qué es lo que es si es un servicio, cuál es su potencial, si es que puede ser escalable, por ejemplo, si puedo replicarlo en otros lugares, si hay impuestos asociados, si hay algún subsidio que me ayude, cuáles son la inversión, la operación del proyecto, si puedo tomar algún crédito, si hay intereses, amortizaciones, y todo eso va a estar asociado a un flujo de proyecto, en este caso puro. ¿Por qué? Porque tengo flujos pensados en los inversionistas, en gente que depone el capital pensando en un retorno, ¿cierto? De intereses, pensado en alguien que va a buscar un proyecto de financiamiento privado, ¿ya? Para un proyecto privado. ¿Se fijan?
Y ahí hay un flujo que ustedes también pueden analizar con también indicadores. ¿Se fijan? También con el BAN y con el TIR y con todas esas tasas. ¿Ya? Un proyecto inmobiliario, por ejemplo, que tenga una tasa, un TIR mayor al 12%, súper bueno. Es distinto al social, se fijan que es de 6%. Por ejemplo, un restaurante que tenga un TIR de un 30%, espectacular. Está súper, una rentabilidad espectacular. Entonces, esos indicadores son distintos cuando es un proyecto privado a un proyecto social. ¿Ya? ¿Se fijan? Y obviamente, fíjense acá la diferencia. Van a haber flujos asociados a beneficios y costos. Los flujos, por ejemplo, para alguien privado, miren acá, un concesionario, una autopista. ¿Qué es lo que va a decir? Los beneficios van a venir principalmente del cobro de peaje. Eso es del punto de vista financiero para la concesionaria. Entonces ahí hay un análisis privado. ¿Se fijan? Y obviamente van a haber costos asociados a la mantención y a la operación. Mantención de la ruta, el pago de quienes están en los peajes, mantención de alguna iluminación, vialidad, etc. Pero miren, por ejemplo, de la perspectiva de la sociedad. Un beneficio, por ejemplo, del punto de vista social, es el ahorro de tiempo de viaje. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿por qué? Porque tal vez antes la autopista tal vez no tenía tal vez tantas pistas, se hizo una ampliación, por ejemplo, y generó un mayor beneficio desde el punto de vista de los tiempos de viaje. O se generó una pista solo bus y los buses ahora pueden andar sin meterse en el taco. Beneficio desde el punto de vista de viaje, ¿se fijan? Entonces, beneficio ahí, ahorro, y pueden haber ahorros de combustible, lubricantes, pero asociados a los valores, a los costos sociales. Es distinto al análisis privado, ¿se fijan? Entonces, hay obviamente también beneficios y costos, tanto para los privados como para análisis social, pero son calculados de forma distinta. ¿Ya? Y aquí me voy a ir, y esto va a ser el inicio para que ustedes de alguna manera vayan avanzando. Esto lo voy a dejar aquí, hasta aquí voy a dejar la clase, pero esto lo vamos a ver para la clase del miércoles. ¿Ya? Una vez que tenemos eso, tenemos que programar las actividades. Entonces, vamos a ir viendo estos fundamentos de dirección de proyecto para que ustedes usen Cartagan o alguna otra herramienta que les permita diagramar quiénes van a ser los que van a ejecutar su proyecto, cómo lo van a ejecutar, cómo van a ir poniendo los recursos, que es súper importante. ¿Ya? Así que hasta aquí, ¿se fijan? Hasta aquí dejamos la clase hoy día, pero hicimos un buen resumen, ¿se fijan? Un buen resumen para que ustedes estén bien preparados. Acuérdense que todas estas clases van a ser para prepararlo a ustedes para la entrega final. ¿Ya? Entonces, la siguiente clase vamos a ver programación de proyectos, vamos a revisar cómo programar y de alguna manera vamos a ver también en la que sigue, la próxima semana, vamos a ver algún ejemplo. Ejemplo de proyecto en esta secuencia, en este ciclo de vida. ¿Se fijan? Para que ustedes lo vayan internalizando y lo apliquen a sus propios proyectos. ¿Ya? Y vamos a dejar entonces este miércoles, como les digo, programación de proyecto, el lunes de la otra semana, ejemplos de proyecto, y el miércoles de esa semana vamos a dejarlo libre como taller, para que ustedes vengan con preguntas, con dudas, etcétera, para cosa que la semana que sigue sea la entrega final. Y así ustedes aprovechen este último ciclo del curso para sacar el máximo de provecho. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? ¿Se entendió? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. Ok. Vamos a dejar entonces acá de compartir. Vamos a poner en